Buenas tardes, mi nombre es Diana Lucía Salas Vilca, soy médico residente de endocrinología. Actualmente estoy haciendo mi segundo año de la residencia en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y como parte de la rotación de telesalud, les voy a hablar el día de hoy respecto al manejo de la hipoglicemia, específicamente en pacientes diabéticos. ¿Por qué es importante hablar de diabetes? La diabetes va a ser una condición o, bueno, síndrome que va a agrupar a muchas alteraciones clínicas que van a ser causadas principalmente por mantener una glucosa o azúcar elevada por mucho tiempo. Esta azúcar elevada, si la tenemos muchos años en niveles muy altos, lo que va a producir es un estado inflamatorio generalizado y esto se va a traducir en daño en muchos órganos, sobre todo en los riñones, los ojitos, el corazón. Es muy importante hablar de diabetes y de sus complicaciones como la hipoglicemia, que es la azúcar baja, porque la diabetes es una de las enfermedades más prevalentes el día de hoy. A nivel mundial, entre el año 2000 a 2016 había un incremento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. Se estima que 62 millones de personas en las Américas viven con diabetes mellitus y este número se ha triplicado en la región desde los años 1980 y se estima que alcanzará la marca de 109 millones para el año 2040. Esta prevalencia ha aumentado sobre todo en países de ingresos bajos y medianos. En las Américas, en el año 2019, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte, con un estimado de 244.084 muertes causadas directamente por la diabetes. Específicamente hablando del Perú, se registra 3.9 casos de diabetes mellitus por cada 100 peruanos mayores de 15 años, según la encuesta demográfica y de salud familiar, el ENDES 2019. Y comparándolo con las cifras de años previos, la cifra fue un 0.3% menor el año previo en el mismo segmento poblacional, lo que quiere decir que la diabetes es una enfermedad que está en ascenso en nuestro país. La población femenina es la más afectada, pero solamente ligeramente, ya que tanto varones como mujeres pueden sufrir de diabetes. Y en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID, la diabetes se va a convertir en una de las comorbilidades más frecuentes en las personas que fallecieron por coronavirus, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades. Entonces, la diabetes es una enfermedad epidémica que actualmente es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, derrames cerebrales y amputación de miembros inferiores. Hablando específicamente de la hipoglicemia, es una complicación aguda de la diabetes que se va a presentar tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 y va a tener una prevalencia un poco desconocida debido a que puede haber casos en donde los pacientes diabéticos no notan que tengan hipoglicemia, pero se reporta aproximadamente que puede haber de 62 a 320 episodios de hipoglicemia por año en los pacientes diabéticos. Y este riesgo va a ser mayor si el paciente diabético tiene algunas comorbilidades, como es la enfermedad renal crónica, enfermedades cardiovasculares, insuficiencias cardíacas y también los que son adultos mayores. Entonces, hablemos ahora sí de hipoglicemia. La hipoglicemia es la emergencia endocrinológica más común y es una de las principales complicaciones agudas de la diabetes. Es una entidad que puede suceder tanto en pacientes que utilizan insulina como en pacientes que solo se controlan con pastillas. Y se va a caracterizar por ser, como su nombre lo dice, una glucosa baja. Llamaremos glucosa baja a cualquier glucosa por debajo de 70 en pacientes diabéticos. Esta hipoglicemia puede ser asintomática, es decir, que no presenta ningún síntoma, pero generalmente suele venir asociada a ciertas manifestaciones que tenemos que conocer para poder prevenirla a tiempo. Entre los síntomas más frecuentes que reportan los pacientitos diabéticos que tienen cuando tienen la glucosa baja son los que vemos en la imagen de la diapositiva. Va a ser hambre súbita, temblores, ansiedad, mucha sudoración fría, hormigueos, palpitaciones y temblores en las piernas. Como vemos, estos síntomas son bien variados, pero es importante tenerlos en cuenta y estar alerta a este tipo de síntomas para poder tomarnos la glucosa cuando estos se presenten. ¿Y por qué es importante evitar que sucedan las hipoglicemias en los pacientes diabéticos? Y en verdad, en cualquier paciente, sea o no diabético. Porque
La glucosa o el azúcar sigue siendo la principal fuente de energía del cuerpo, especialmente a nivel del cerebro, que es el encargado de controlar todas nuestras funciones. Por lo que si tenemos la glucosa baja, el cerebro no va a tener de dónde sacar energía y esto puede tener muchas consecuencias, especialmente si no se corrige a tiempo. Inicialmente, el cerebro va a intentar sacar energía de otras fuentes, como las proteínas y las grasas. Sin embargo, va a llegar un momento en donde todo se depleta y ya no va a funcionar correctamente. Y todos los procesos que necesita llevar a cabo para poder mantenernos vivos se detienen cuando no hay energía. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de la hipoglicemia y de las consecuencias que tiene para nosotros. ¿Y qué es lo que se preguntarán qué es lo que causa hipoglicemia en los pacientes diabéticos? Como vemos en esta imagen de acá, existen varias razones por las cuales en los pacientitos diabéticos pueden suceder glucosas bajas. Por ejemplo, colocarse una dosis incorrecta de insulina, hacer mucho ejercicio sin haber comido, no tomar las medicinas indicadas o tomarlas de forma irregular, o tomar quizás alguna medicina que no estaba prescrita por el médico. También retrasar o saltar comidas o no incluir carbohidratos en las comidas son motivos por los cuales los pacientes diabéticos pueden hacer hipoglicemias. Teniendo en cuenta las principales causas de hipoglicemia, ¿cuáles son los principales consejos que se les podría dar a los pacientes para prevenirlas? Primero, conocer la dosis de insulina que se le ha indicado. Hablar tanto con el médico o como la enfermera para confirmar esta dosis y cerciorarse que en la jeringa se encuentra la dosis correcta. Muchas veces los pacientes diabéticos van a tener problemas en los ojos y no van a tener una buena agudeza visual, lo que significa que pueden estar colocándose dosis más altas de insulina sin saberlo. Entonces, en este caso tenemos que encontrar apoyo, buscar soporte en la familia para que alguien siempre pueda ayudar en la colocación de la insulina o de cualquier medicación inyectable. Si estamos planeando hacer ejercicio intenso y somos pacientes diabéticos, deberíamos asegurarnos de comer una pequeña porción de carbohidratos 15 minutos antes, ya que el ejercicio gasta mucha energía y que, como sabemos, sale de la glucosa. Incluso es prudente preguntar al médico si es que necesita reducir las dosis de insulina los días que va a hacer ejercicio físico muy intenso. En los pacientes diabéticos no se debería nunca retrasar o saltar comidas, a menos que sea por indicación médica. Si somos diabéticos o tenemos un paciente diabético en casa, siempre tenemos que tener un snack a la mano, especialmente si vamos a estar fuera de la casa, haciendo algún trámite o viajando. Cualquier situación que pueda retrasar la ingesta de alimentos habitual del paciente diabético debería de ser evitada o en todo caso contar con alimentos al paso para que no se quede sin comer. Nunca deberíamos dejar solos a pacientitos diabéticos que están cursando con un episodio de hipoglicemia. Deberían de quedarse acompañados hasta que recuperen el valor de la glucosa. Por eso mismo, se debería fomentar el uso de brazaletes que indiquen que uno es diabético, por si algún evento de hipoglicemia ocurre en la calle y el paciente quede inconsciente. Si es que tenemos un brazalete que identifique que el paciente tiene diabetes, el personal de primera respuesta va a tener una sospecha alta de que probablemente por ser diabético haya hecho un episodio de hipoglicemia y lo que requiere es una administración de glucosa. Se recomienda también que los pacientes se familiaricen mucho con los síntomas que producen la hipoglicemia, ya que cada persona va a manifestar síntomas de forma distinta. Y al estar al tanto de estos síntomas, al momento que aparezcan, el paciente ya va a tener la sospecha de que está haciendo hipoglicemia y puede tener su glucómetro a la mano para poder confirmar si verdaderamente lo que está haciendo es una glucosa baja. Y ahora que ya sabemos cómo se previene, ahora que ya sabemos qué es la hipoglicemia, cuáles son las causas y cómo se previene, vamos a tener mucho más cuidado en que no se produzca y de todas maneras se produce. A continuación vamos a ver cómo es que se puede manejar en casa. Entonces, vamos a poner un escenario en donde estemos en casa, presentamos síntomas como mareos, hambre, ansiedad, palpitaciones. Agarramos el glucómetro y la glucosa sale menor de 70. ¿Qué es lo que se puede hacer inicialmente? Lo que se recomienda es consumir rápidamente 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Entonces, ¿y cuáles son esos carbohidratos de acción rápida? Es muy sencillo, es algún alimento que tenga azúcar que se absorba rápidamente. Algunos ejemplos, por ejemplo, va a ser un medio vaso de frugos o 4 cucharadas pequeñas de azúcar diluidas en agua. También pueden ser 2 cucharadas o 2 gomitas, 2 cucharadas uvas pasas. También una taza de leche desnatada,
Incluso en la farmacia se venden tabletas de glucosa que 2 a 5 tabletas van a representar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida y también incluso una cucharada o 2 cucharadas de miel van a representar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida. Vamos a esperar 15 minutos y nos vamos a tomar la glucosa de nuevo. Si vemos que está por encima de 70, no nos relajamos todavía y procedemos a comer carbohidratos ya de absorción más lenta. Pero si vemos que sigue por debajo de 70, podemos volver a repetir el primer paso y volver a consumir nuevamente 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida y volver a medirlo en 15 minutos. Si vemos que aún no corrige, idealmente podríamos volver a repetir el paso hasta que suba más de 70, como también sería prudente acudir a un centro de salud al centro de salud más cercano. Este algoritmo que vemos aquí en esta diapositiva fue sacado de la revista Endocrinología y Nutrición Española y como vemos resume bastante bien lo que les he explicado respecto a los ejemplos de carbohidratos de absorción rápida que podríamos utilizar en el caso tengamos una glucosa menor de 70. Y si el paciente no está consciente, cuando tenemos glucosas muy bajas, lo que podemos hacer es pérdida del conocimiento. Entonces, en ese caso ya no va a poder corregir su hipoglicemia solo, ¿no? Entonces, es por eso que no solo el paciente tiene que saber cómo manejar su hipoglicemia, sino también sus familiares y personas que vivan con él. En situaciones ideales, los pacientes diabéticos tendrían a su disposición ampollas que se administran de forma subcutánea para aumentar los niveles de glucosa, que el familiar les podría administrar si es que se encuentran inconscientes. Lamentablemente, no estamos en esa realidad actualmente en el Perú y, bueno, no todos disponemos de este tipo de medicamentos. Lo mejor que podemos hacer por nuestro familiar en este caso es llevarlo al centro de salud más cercano, explicarle al personal de salud que él es un paciente diabético y ya que este antecedente va a ser muy importante por orientar al personal de salud en el manejo. Entonces, ese sería el manejo inicial de la hipoglicemia que nosotros podemos hacer en casa. Como vemos, es una emergencia importante, pero que es rápidamente recuperable si estamos en estado de alerta ante estos síntomas. Nunca olvidarse de que si el paciente diabético está haciendo muchas hipoglicemias de manera muy frecuente, es algo que se le tiene que mencionar al médico que le prescribe la medicación para la diabetes en la siguiente consulta, ya que él tiene que tenerlo muy en cuenta para ajustar la medicación y solicitar exámenes. Si el paciente hace hipoglicemias muy frecuentes, a pesar de estar siguiendo las recomendaciones que hemos explicado, tenemos que ver cómo está funcionando el riñón, ver si verdaderamente la dosis indicada de insulina es la adecuada, valorar cambiarla por una medicación que no cause tantas hipoglicemias, ver si hay algún otro medicamento que esté interactuando con la insulina y las otras medicinas que puede estar favoreciendo que sigan produciendo estas hipoglicemias. Todo esto va a tener que ser evaluado por el médico cuando el paciente le menciona que está realizando hipoglicemias. Eso es todo lo que les quería hablar respecto a lo que era el manejo de hipoglicemia en pacientes diabéticos. Lo he sacado de esta revista del año 2017 respecto al diagnóstico, el tratamiento y prevención de la hipoglicemia en diabetes, a la cual pueden acceder online para leer un poco más sobre el tema. Muchas gracias de todas maneras por su atención.